concordado entre los estados solicitantes, concluirá la presentación de dichos estados con una intervención a cargo del doctor Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur. Le doy la palabra al doctor Abramovich. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, señores jueces. Tengo el honor de dirigirme a la honorable Corte en mi carácter de secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur y en nombre de los estados firmantes solicitantes de esta opinión consultiva, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, quienes han consensuado los términos de esta solicitud tal como fuera señalado. En primer lugar, quisiéramos agradecer a la Corte la celebración de esta audiencia pública y a la Comisión Interamericana, a los estados, a las instituciones académicas, a los organismos internacionales y a las personas y organizaciones de la sociedad civil por sus presentaciones que revelan el interés común en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Quisiéramos, en segundo término, remarcar la relevancia que tiene esta iniciativa, no solo por la importancia de su contenido, sino porque se trata de una experiencia sin precedentes en la región. Por primera vez es presentada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva por 4 estados que han decidido acudir a la Corte con una posición común sobre un tema clave para la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. El escrito de presentación es el resultado del consenso previo de los estados y del trabajo coordinado intergubernamental que permitió arribar a posiciones comunes con el objetivo de armonizar y elevar los estándares de derechos humanos de niños y niñas que migran en la región. En este sentido, debemos resaltar el trabajo realizado por la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur a través de su Comisión Permanente Niño Sur. Dicha comisión tiene como meta general articular los esfuerzos nacionales y promover acuerdos regionales orientados al cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos como piso mínimo de derechos de niños y adolescentes migrantes. En ese sentido, uno de los ejes planteados es el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos humanos que favorecen el ejercicio pleno de derechos por este grupo. Igualmente, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, que funciona como una instancia de cooperación técnica, investigación y coordinación de políticas, ha participado del proceso de redacción y de presentación de esta solicitud. Asimismo, teniendo en cuenta este importante antecedente de solicitud de opinión consultiva, los estados han decidido trabajar en un programa de acciones y actividades para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes y de sus familiares en el marco del Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur, dirigido fundamentalmente a lograr una plena implementación de los acuerdos celebrados en el ámbito del Mercosur, entre los cuales cabe mencionar, como ya se ha reseñado, el acuerdo de residencia del Mercosur del año 2002. Para concluir esta introducción, los estados solicitantes quisieran expresar que esta iniciativa evidencia el firme compromiso y respaldo en seguir fortaleciendo el sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos. En este caso, por intermedio de un mecanismo sumamente relevante a la hora de interpretar las disposiciones de la Convención Americana y de otros tratados de derechos humanos concernientes, como es el procedimiento de opinión consultiva. Señores jueces, el respeto de los derechos humanos en las políticas migratorias es un tema destacado en la agenda de los países solicitantes. Esto ha quedado demostrado a través de la firma de acuerdos bilaterales, regionales y subregionales que reconocen derechos humanos de las personas migrantes con independencia de su situación migratoria. Y a partir de la ratificación de los principales tratados internacionales sobre derechos humanos y en particular sobre derechos de niños y niñas y de la sanción de legislaciones internas que promueven la protección de los derechos de este grupo. No obstante ello, los estados entienden que más allá de los importantes avances realizados en la adecuación normativa migratoria a los estándares de derechos humanos, aún existe en el continente una situación que requiere profundizar las estrategias y mecanismos de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes. En este sentido, el objetivo de esta iniciativa es que la Corte determine con mayor precisión cuáles son las obligaciones de los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto de la protección de los derechos de niños y adolescentes migrantes y brinde pautas concretas para el desarrollo de políticas públicas en esta materia. Los argumentos que abonan la interpretación de los estados en cada uno de los interrogantes planteados han sido suficientemente expuestos en el escrito de presentación.
Por este motivo, tomando en cuenta el tiempo concedido por esta Corte, se orientará la intervención a remarcar tan solo algunos de los principales argumentos de las preguntas que conforman la solicitud. La primera consulta es respecto de los procedimientos para la determinación de necesidades de protección internacional y de medidas de protección especial de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Los estados promotores de esta solicitud están convencidos de que la respuesta estatal adecuada para la efectiva protección de los derechos de niños migrantes se encuentra asociada al establecimiento de procedimientos de identificación de situaciones de vulneración de derechos de quienes han ingresado o procuran ingresar al territorio de los estados. La amplia gama de situaciones que rodea el ingreso de un menor de edad a un país exige a los estados actuar y procurar que la identificación sea efectiva bajo un enfoque de protección integral de derechos. Es decir, actuar con la debida diligencia para identificar caso por caso el tipo de problemas que afectan al niño o a la niña, así como las causas que los originan y los factores que contribuyen a potenciarlos. Eso significa iniciar las acciones del Estado con un proceso que permita identificar a los niños no acompañados y separados, aquellos que son víctimas de trata, los solicitantes de refugio o migrantes, entre muchas otras situaciones. Asimismo, los estados promotores de esta opinión consultiva entienden que estos procedimientos deberían ser oportunos e idóneos. Se debería contar con personal capacitado que efectúe las entrevistas a los niños y niñas. Estas entrevistas deberían hacerse en un lenguaje comprensible, no ser invasivas ni intimidatorias y ser respetuosas de la perspectiva de género. Igualmente se debería brindar al niño información sobre el propósito de la entrevista y la información recabada debería ser confidencial. Además, los sistemas administrativos que implementan políticas migratorias deberían contar con la capacidad técnica de identificar, a la luz del interés superior del niño, la necesidad de adoptar medidas especiales de protección de sus derechos. Los estados solicitantes sostienen que el tratamiento diferenciado de niños debe conducir a la evaluación de las consecuencias jurídicas, sociales, culturales y personales que puede suponer la adopción de medidas tales como la deportación, cualquiera sea la modalidad o nombre que ésta tenga. En diversos países de la región, los niños pueden ser deportados en razón de su condición migratoria o la de su familia, con total prescindencia de consideraciones basadas en su interés superior y afectando sus derechos fundamentales. La expulsión no debiera concebirse como sanción por la irregularidad migratoria. El objetivo de la intervención estatal debiera ser la protección de los derechos y no la sanción por incumplimiento de la normativa migratoria. En este sentido, resulta fundamental que los procedimientos que puedan decidir sobre el retorno o la repatriación de niños, niñas y adolescentes estén guiados por el objetivo de determinar en cada caso concreto cuál es la medida más respetuosa de los derechos. Evitar de tal manera los sistemas de deportación automática, o sea, los procedimientos estandarizados de deportación que van más allá de considerar caso por caso la situación particular de los niños expuestos a la posibilidad de una medida de deportación. Sobre este punto es importante remarcar que esta honorable Corte ha determinado que las medidas de protección que se adopten en sede administrativa deben ajustarse estrictamente a la ley y apuntar a que el niño continúe vinculado con su núcleo familiar, si esto es posible y razonable. En esta línea, los Estados piden a la Corte que tome en cuenta lo manifestado por la Comisión Interamericana en su escrito de presentación en el marco de esta solicitud de opinión consultiva respecto de algunos puntos que nos parecen importantes. Primero, las medidas que los Estados deben adoptar en el primer contacto con el niño o niña migrante en territorio de destino. El diseño de mecanismos de identificación y de evaluación temprana de riesgos. El desarrollo de un registro de datos personales de información relevante. Y la implementación de mecanismos concretos de prevención de riesgos. Por último, cabe remarcar lo sostenido por UNICEF en su presentación en el marco del procedimiento de esta opinión consultiva respecto de la necesidad de que los Estados establezcan un procedimiento de determinación del interés superior del niño. Esto es, la adopción de una política pública que incorpora el enfoque de protección integral a las respuestas que los Estados deben dar a niños, niñas y adolescentes no acompañados. La segunda pregunta planteada por los Estados miembros está vinculada con el sistema de garantías que debería aplicarse en los procedimientos migratorios que involucran niños, niñas y adolescentes migrantes. La Honorable Corte ha determinado que los estándares internacionales que reconocen cualquier actuación de los órganos estatales en un procedimiento administrativo o jurisdiccional debe respetar el debido proceso legal.
Estas garantías mínimas se aplican en todos los órdenes en los cuales pueda afectarse los derechos de las personas, lo que incluye los procedimientos de índole migratoria. Sin perjuicio de que los Estados puedan establecer mecanismos de control de ingreso y salida de migrantes indocumentados, esas medidas deben siempre aplicarse con un apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana. En la misma línea, esta Corte, en su reciente jurisprudencia, ha delimitado las garantías del debido proceso que deben respetarse a lo largo de todo el procedimiento migratorio y ha señalado que el debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona, independientemente de su estatus migratorio. Ahora bien, la intención de los Estados solicitantes es determinar cómo se aplican dichos estándares para el caso específico de niños y adolescentes que se encuentran sometidos a un procedimiento migratorio. De esta manera entienden que para los niños y niñas migrantes el derecho a ser oído, consagrado en el artículo 12.2 de la Convención sobre Derechos del Niño, cobra una especial relevancia. En el caso de menores de edad no acompañados o separados de sus familias, es fundamental el acceso rápido y gratuito a la asistencia jurídica y el nombramiento de un tutor y representante legal a fin de defender y proteger sus derechos.